sumen estas 140 horas mensuales. Esta persona o estas dos personas tienen que tener un mínimo de 18 meses de ejecución dentro del proyecto, ¿ya? A veces se ha dado en otras difusiones la consulta que si estos PhD pueden formar parte además del, como director o director alterno o investigador, y la respuesta es sí, ¿ya? O sea, no es necesario que sean estas tres personas, estos tres cargos y además los PhD, sino que puede ser también formar parte de este equipo mínimo que estamos requiriendo. Además, también les pedimos en esta convocatoria una declaración jurada de participación de las personas que componen el equipo de trabajo, ¿ya? En este caso es para tener seguridad de que las personas que están ingresando como equipo de trabajo estén al tanto de que esas personas han sido incluidas dentro del equipo de trabajo, del proyecto. Dentro de la formulación del proyecto tenemos tres grandes capítulos, los cuales están ahí en esta lámina. El primer capítulo tiene que ver con el contenido científico-tecnológico, el cual tiene la mayor ponderación, que es de un 50% del total de la nota. Luego tenemos el impacto potencial económico y social, que tiene una ponderación de un 25%, y las capacidades y gestión, capítulo 3, que tiene también una ponderación de un 25% del total de la nota. Ahora vamos a ir capítulo por capítulo explicando en qué consiste cada uno. Bueno, el contenido científico-tecnológico consta de estos puntos que aparecen aquí en esta lámina. Tenemos por un lado que deben presentar el problema u oportunidad a desafiar en esta propuesta. También el análisis del estado del arte, las soluciones que ustedes proponen de acuerdo al análisis del estado del arte y a lo que se quieran enfocar dentro del problema u oportunidad detectada. Por otro lado, tenemos la hipótesis y componentes de investigación y objetivos. Tenemos también las metodologías de investigación y desarrollo, resultados comprometidos y la planificación de actividades, o bien llamada carta Gantt. Aquí tenemos algunos conceptos claves que los van a ayudar a poder plantearse en sus formulaciones con las respectivas ponderaciones que tiene cada una de las preguntas que se realizan en el formulario de evaluación. ¿Ya? Entonces tenemos en primer lugar, como les comentaba, el problema u oportunidad, que tiene un peso de un 20% dentro de este 50% del capítulo, en los cuales se evalúa cuál es la relevancia del problema o la oportunidad. En este aspecto ustedes tienen que tratar de, obviamente, justificar con datos y ojalá con argumentos sólidos de cuál es la relevancia del problema que usted o la oportunidad que están planteando. Si este problema tiene vigencia científica tecnológica, y esto está en directa relación con la calidad del estado del arte que ustedes están levantando, ¿ya? También en esta pregunta se evalúa si es pertinente a la línea temática de revolución tecnológica en este caso. Entonces, como primera cosa, ustedes tienen que primero, obviamente, ver cuál es la problemática y cuáles son los datos que sustentan este problema que ustedes están planteando, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser un estado del arte bastante profundo y acuicioso. Luego tenemos la solución, que tiene un 25% de ponderación dentro de este 50%. Si ustedes se fijan, es un 25%, es la mayor ponderación que tiene dentro de este capítulo. Y aquí ustedes tienen que abordar cómo la solución va a contribuir a resolver el problema, ¿ya? Cómo esta solución se diferencia de otras que existen actualmente, y cómo esto agrega valor a lo que ya existe, ¿ya? Si ustedes responden eficientemente esas tres preguntas, les garantizo que pueden tener mayor posibilidades de éxito en la propuesta. Obviamente vamos a ir más adelante con ciertos tips y aspectos claves que ustedes pueden tratar de considerar en el momento de postular, pero estas son
los principales aspectos que se evalúan y que se les solicita a sus pares evaluadores se fijen al momento de evaluar. Por otro lado, tenemos antecedentes previos, que esto pondera un 15% de la nota de este capítulo, en donde nosotros evaluamos cómo se sustenta la hipótesis, cuáles son esos antecedentes que ayudan a apoyar la hipótesis científica tecnológica, y a la vez cuál es el proceso investigativo implícito que ustedes están generando a partir de la propuesta. También tenemos los objetivos, que vale un 10%, y aquí, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa la coherencia hacia el problema, hacia la solución y a los antecedentes previos, o sea, cómo esta historia que ustedes nos van contando se traduce en sus objetivos. Luego tenemos si es que estos objetivos van a ayudar o contribuir a lograr la solución, y también está relacionado con el problema oportunidad en el sentido de que si está alineado con los lineamientos del temático, ¿ya? Posteriormente tenemos la metodología, que pondera un 20%, y se evalúa que la metodología esté en función de los objetivos, que tenga un diseño de experimento claro y completo, y que la carta Gantt también esté acorde por un lado a los tiempos y por otro lado a las actividades que ustedes señalaron en la metodología. Bueno, me van preguntando si es que se puede compartir la PPT. Sí, la podemos compartir, para que sepan, porque varias personas han visto que han estado consultando si se puede compartir, y no hay problema en ello. Posteriormente, el último punto que se evalúa en el capítulo 1 son los resultados, que vale un 10%, y aquí tiene que ver con el prototipo que ustedes proponen, el nivel de desarrollo al cual se están comprometiendo y la posible aplicabilidad futura. Acá hay que tener en consideración que ustedes, una cosa es la solución, que es a lo que ustedes apuntan hacia el futuro, cómo ustedes pretenden resolver el problema, y en los resultados ustedes van a tratar de explicar a qué resultados van a llegar, y como dice ahí, a qué nivel de desarrollo van a llegar para luego pensar en el futuro en esa solución. O sea, son como todos los pasos a seguir. O sea, si ustedes se fijan, hay una línea coherente entre los distintos pasos que nos van a llevar a contribuir a esta solución del problema. Entonces, me gustaría comentarles algún ejemplo, esto de manera muy didáctica y ficticia, digamos, o sea, cualquier relación con la realidad o semejanza con la realidad es mera coincidencia. Imaginémonos un proyecto que se llame Sistema de Automatización de Diagnóstico de Cáncer de Mamas mediante el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces imaginémonos que nos llega un proyecto con ese título, en donde ustedes presentan que el problema es que la primera causa de muerte en mujeres es por cáncer de mama, ¿ya? Y que el diagnóstico es muy, muy bajo, hay bajas tasas de diagnóstico, que los equipos son escasos y que hay pocos profesionales que son capaces de poder realizar el diagnóstico, imaginemos. O que se tarda mucho el diagnóstico. Entonces ahí tenemos, ahora les acabo de decir un montón de problemas, ¿ya? Tenemos por un lado el problema que es que las mujeres se están muriendo de cáncer de mama, que tenemos un bajo diagnóstico, por otro lado que hay pocos equipos, y que hay pocos profesionales, o que tardan mucho en dar el diagnóstico. Les he mostrado como 5 o 6 problemas en base a una temática. Por lo tanto, ya, perfecto, está redactado el problema, pero ahora en la solución, ¿a qué parte del problema yo me voy a centrar? Quizás será generar de forma automática los exámenes, los informes, porque los radiólogos no dan abasto y se demoran mucho en poder emitir los informes. Podría ser una vía, pero ahí ustedes son los que tienen que determinar cuál va a ser su línea de acción para combatir
ese problema, ¿ya? Generalmente pasa, y aquí por eso me detengo un poco más, pasa que se explica cuál es el problema o la oportunidad en este caso, y luego se terminan yendo por las ramas y al final no queda un hilo conductor. Entonces estábamos hablando de que el problema era que se morían las mujeres, o qué es lo que vamos a hacer. Entonces cuando falta claridad en la propuesta, ahí generalmente se empiezan a restar puntos y las propuestas se empiezan a debilitar, ¿ya? Por lo tanto, es importante que lo tengan presente para cuando hagan su postulación. Vamos a continuar ahora con el capítulo 2, que tiene que ver con el impacto potencial económico-social. En este capítulo nosotros evaluamos el producto, proceso o servicio final que ustedes pretenden desarrollar, cuáles son sus ventajas competitivas, también la identificación de las etapas futuras y los tiempos estimados que ustedes creen que van a necesitar para la comercialización o para la masificación del producto, proceso o servicio. También tenemos el mercado potencial o población objetivo, la pertinencia de las entidades asociadas que acompañan al proyecto y la estrategia de desarrollo y negocio o masificación. En este concurso particular, aquí hay un cambio. Si ustedes se fijan, aquellos que hayan postulado en años anteriores, se darán cuenta que nosotros solicitamos un modelo de negocio. Ahora actualmente lo que les pedimos es una estrategia de cómo ustedes se visualizan hacia el futuro con esta solución, ¿ya? ¿Cómo ustedes van a vincularse, cómo van a interactuar, cómo van a articular, cómo piensan ustedes que van a articular su solución para que luego llegue al mercado o en este caso, no sé, a la población objetivo, al segmento del mercado? Entonces aquí, al igual que el capítulo 1, les voy a ir contando cuáles son los aspectos claves para el capítulo 2, de acuerdo al formulario de evaluación. Entonces, como les comentaba, tenemos en primer lugar el producto, proceso o servicio, que en este caso tiene un 30% de ponderación de la nota del capítulo 2, en los cuales se evalúa cuáles son las ventajas competitivas de lo que ustedes están proponiendo, cuáles son los competidores, y cuáles son los tiempos de desarrollo que ustedes suponen van a tener para desarrollar su investigación. Si ustedes se fijan, también nos pasa habitualmente que pueden definir bien el producto, proceso, servicio, sin embargo se quedan cojos en la parte de los competidores. Por ejemplo, no logran hacer una real búsqueda de cuáles son las alternativas que hay actualmente en el mercado y que puedan competir con ustedes por esa solución que ustedes están proponiendo. Luego tenemos el mercado, que pondera un 25%, y aquí, ¿qué es lo que se evalúa? Es que esté correctamente identificado el mercado, ¿ya? También aquí les aprovecho de señalar inmediatamente que el mercado generalmente no es todo el mercado, no es el universo, sino que ojalá se puedan centrar en ciertos segmentos de mercado, porque es difícil de repente abarcar todo el mercado. Por lo tanto, ese también es algo que ustedes tienen que tenerlo en consideración. Lo mismo pasa con la dimensión. A veces nos llegan propuestas en que el mercado no está bien dimensionado o simplemente no viene dimensionado. Por lo tanto, ahí también les va restando... Bien, mamita linda. Bien, mamita linda. les van restando ciertos puntos a la evaluación. Y por otro lado tenemos el segmento también, que como les decía, una cosa que está identificado y otro que esté dimensionado y que esté bien segmentado, hacia qué segmento del mercado quiero apuntar con mi solución. Por otro lado, tenemos a las entidades asociadas, que pondera un 20% dentro del capítulo 2, en las cuales se evalúa la pertinencia de estas entidades asociadas, cuáles van a ser los aportes de esta entidad, de estas entidades. También tenemos las actividades en que participarán y el rol que tendrán dentro del proyecto, y las capacidades, ¿ya? Si tienen realmente la capacidad de poder realizar las actividades que están comprometiendo dentro de la propuesta. Finalmente tenemos la estrategia de negocio
o masificación, que pondera un 25%, en donde acá lo que se les solicita es que ustedes sean capaces de visualizar cuáles son los actores relevantes, independientes a que quizás en esta propuesta no los acompañen, pero sí tener una mirada y una visión a futuro de cuáles serían los actores relevantes que nos harían a que nuestra solución logre impactar en el mercado o logre masificarse si es que es de interés público. También evaluamos cuál es la relación que tienen entre ellos, ¿ya? Cómo van a interactuar entre ellos, y las etapas futuros de desarrollo. O sea, en esta etapa vamos a participar con tales entidades asociadas, pero en una segunda o tercera etapa vamos a incorporar a otros actores para que puedan lograr transferir esta tecnología, este nuevo desarrollo. Luego tenemos el capítulo 3, que tiene que ver con las capacidades y gestión del proyecto. Y en este punto ustedes deben completar una planilla de costos, que tiene que ver con el presupuesto, obviamente, para el proyecto. También la definición detallada de los cargos y las funciones de cada uno de los miembros del equipo. El aporte a la formación de capacidad de capital humano, y la declaración de los participantes comprometidas en otros proyectos, ¿ya? De tal manera de ver cómo están las cargas laborales de ustedes, para ver si realmente pueden comprometer el tiempo que dicen que están comprometiendo para esta iniciativa. Y aquí los aspectos claves para el capítulo 3, tenemos recursos solicitados, pondera un 40% del total del capítulo 3, que lo que se evalúa, en este caso, se evalúa que los recursos estén bien justificados y bien distribuidos. Justificados, me refiero obviamente a que estén, si requieren algún equipamiento necesario, y por eso está relacionado con el segundo punto, esté bien justificado por qué quieren comprar ese equipo. De hecho, hay una parte en la planilla de costos en donde ustedes deben indicar si este equipo es necesario para el proyecto o puede ser subcontratado, qué sé yo, otro tipo de alternativa. Y por último tenemos los aportes pertinentes y acorde al mercado, ya que tanto los aportes institucionales de las beneficiarias como los aportes valorizados o incrementales de la empresa estén acorde al mercado, y haya una coherencia entre las actividades y qué valor le estamos otorgando a estos aportes. En segundo lugar tenemos el equipo de trabajo, que pondera un 40%, al igual que en la primera pregunta. Y en este caso nos enfocamos hacia las capacidades y competencias necesarias, y si es que están presentes los expertos necesarios para llevar a cabo la propuesta. Aquí también a veces hay ciertas debilidades en cuanto al temático de revolución tecnológica, porque siguiendo, por ejemplo, el ejemplo que les di al inicio con respecto al cáncer de mama, quizás a veces vienen dentro del equipo de trabajo puros profesionales del área de la salud, y mencionan que va a haber un PhD NN experto en inteligencia artificial. Por lo tanto, eso de a poco empieza como a existir ciertas debilidades dentro de la propuesta, porque si dentro de la formulación del proyecto no participó alguien que tiene que relacionado con estas áreas de Machine Learning e inteligencia artificial, queda muy cojo en la parte metodológica, y ahí se le nota inmediatamente cuál es la falencia. Entonces, si bien cada uno de estos aspectos se evalúa en forma particular, o sea, uno va viendo en su mérito cuál es el equipo de trabajo, también eso puede impactar en otros aspectos del formulario, ya para que lo tengan muy presente al momento de ejecutar su formulación. Luego tenemos...
Los tiempos de dedicación también al proyecto, se evalúa los tiempos de dedicación de todo el equipo de trabajo, ¿ya? No solamente del director y del director alterno, sino que se evalúa que efectivamente haya al menos una persona al 100%, que el director si bien no tenemos un mínimo de dedicación del director o director alterno, se espera que tenga un porcentaje aceptable, en que uno entienda en que esa persona va a poder dedicarle el espacio al tiempo para poder dirigir y realizar las actividades necesarias. Y por último tenemos las nuevas capacidades, que tiene que ver con si dentro del proyecto se generan nuevas capacidades de formación de capital humano, ¿ya? Eso también es importante. Formación de alumnos de doctorado, tesistas, de pregrado, posgrado, también se evalúa que tengan en consideración esta formación. Aquí les quise colocar cuál es nuestra escala para que tengan presente que cuando les llegan sus evaluaciones sepan clasificar, digamos, cómo está su propuesta en torno a esta escala de evaluación. Entonces tenemos del 0 al 5, siendo el 5 excelente, en donde la propuesta cumple o aborda de manera sobresaliente, y aquí les recalco, sobresaliente, todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión, y cualquier deficiencia es muy menor, ¿ya? Esos proyectos tienen un 5. Luego pasamos a la nota 4, en donde el concepto es muy bueno, y la propuesta en este caso cumple o aborda los criterios, los aspectos del criterio de muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras, ¿ya? Aquí nosotros evaluamos también con puntos intermedios, o sea, puede ser 4.5 o 3.5, qué sé yo. Luego tenemos la nota 3, que tiene que ver con un concepto de propuesta bueno, en donde cumple correctamente los aspectos del criterio, aunque requiere de ciertas mejoras, ¿ya? Aquí ustedes saben que nosotros los proyectos que tienen de un 3 hacia arriba son sugeridos para aprobar, ¿ya? Y que tengan una nota 3 en cada uno de los capítulos, ¿ya? No que el promedio final solamente le dé 3. Si hay algún capítulo que tiene inferior a 3, ese proyecto no queda sugerido para aprobar. Y así sucesivamente tenemos los proyectos con nota 2, en donde el concepto es regular, son proyectos donde los términos generales de aspectos del criterio, o sea, cumple o aborda los términos generales de aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias, y el 1 es deficiente. La verdad es que tenemos muy poquitos proyectos con notas inferiores a 2, ¿ya? De todas maneras. Eso para que lo tengan presente, pero siempre es bueno recordar esta escala de tal manera que ustedes puedan saber que cuando les llega un informe con un 3.5, qué sé yo, con un 4 y no quedó adjudicado, es porque tenemos proyectos muy competitivos, y la verdad es que definir ahí y evaluar se hace bastante complejo muchas veces. Luego tenemos las principales debilidades de los proyectos, algo les he ido contando a lo largo de esta presentación, y les voy a ir listando cuáles son las principales debilidades. Es que en este caso, por ejemplo, algunos proyectos no se ajustan a los lineamientos específicos de la línea temática, ¿ya? Y esto tiene directa relación con el segundo punto, en que ustedes quizás a veces colocan los keywords de la temática, tales como inteligencia artificial, machine learning, big data, pero no están desarrolladas, sustentadas de manera eficiente dentro de la propuesta, ¿ya? Esto generalmente es como una piedra de tope, porque a veces faltan especialistas en estas áreas, y eso se nota dentro de la propuesta, ¿ya? También otro punto importante es la poca innovación, ¿ya? O falta de novedad, en donde ustedes explican el problema, explican la solución, pero luego se queda cojo porque no hacen una buena revisión del estado del arte o de la vigencia,
y pasa que omiten ciertos datos o ciertas publicaciones o ciertos desarrollos que están ocurriendo en otras partes, en donde los evaluadores simplemente hacen una breve búsqueda y encuentran un listado de, no sé, 5 proyectos o 3 patentes muy parecidas. Entonces eso le va quitando innovación a la propuesta. Por lo tanto, traten de ser bien sinceros y tratar de diferenciarse de cuál va a ser el aspecto distinto que tienen en su propuesta. Otro aspecto es la falta de claridad en la definición del problema y la caracterización de los resultados. Eso, como les comentaba, en un inicio ustedes pueden definir un problema, pero si luego en la caracterización de cómo va a ser esa solución o cuál va a ser el resultado, eso no conversa, también el proyecto se va debilitando de a poco. Otro tema son las hipótesis mal formuladas o mal presentadas. ¿Y a qué me refiero con mal presentadas o mal formuladas? Es que son hipótesis muy genéricas, y lo que nosotros solicitamos es que sean hipótesis que puedan ser validadas, ¿ya? O sea, si por ejemplo ustedes dicen que con tal desarrollo ustedes van a mejorar la calidad de vida de los chilenos, eso es súper difícil de comprobar. Por lo tanto, tiene que ser aterrizado y tiene que ser enfocado hacia la línea de investigación de ustedes. O sea, quizás el impacto muy a futuro puede ser mejorar la calidad de vida de los chilenos o el bienestar, pero colocarlo en una hipótesis científica tecnológica como que no conversa mucho con este tipo de propuestas, ¿ya? Idealmente, ojalá puedan colocar algún atributo dentro de esta hipótesis. En este sentido, por ejemplo, no sé, pasa mucho que en proyectos en donde ocupan Machine Learning mediante la captura de imágenes o información a través de sensores, bueno, ustedes coloquen que, no sé, el criterio va a ser de un 98% y que van a ser capaces de reconocer. Estoy colocando ejemplos quizás muy genéricos, pero la idea es que logren colocar algún dato en que puedan ser comprobados mediante su investigación. Luego tenemos otra debilidad o falencia, que es la falta de coherencia entre problema, solución, hipótesis y objetivo. Y aquí ustedes, cuando formulen sus propuestas, lean y relean la propuesta y vean si es que los objetivos están alineados con esta hipótesis, si van a lograr esta solución a futuro, si está bien presentado el problema, como les comentaba en un principio, léanlo y vean si hay una cierta coherencia entre lo que están solicitando. También tenemos la debilidad en los análisis del estado del arte, algo les comentaba anteriormente, en donde de repente hay productos, otras publicaciones o patentes o desarrollos internacionales en que no están mencionados en la propuesta, por lo tanto la omisión a veces les puede jugar en contra. Aquí. Otras debilidades que tenemos y que visualizamos dentro de las propuestas es la falta de colaboración interdisciplinaria. Y esto va en directa relación con el segundo punto, que tiene también que ver con la falta de especialistas en temas de inteligencia artificial y machine learning. O sea, a veces llegan propuestas, como les decía, del área salud, sin embargo, dentro del equipo de trabajo vienen solamente profesionales del área de la salud, y colocan que en las personas que van a participar van a contratar a un postdoc que tenga que ver con inteligencia artificial o a alguien especialista en computación, en análisis de datos y ese tipo de cosas. Entonces, si no viene desde la propuesta, esa persona en que se incorporó y que formó parte de la formulación del proyecto, ahí naturalmente van a surgir ciertas debilidades dentro de la formulación del proyecto. Eso es innegable y se nota al leer la propuesta. Otra debilidad es que hay poca claridad del producto, proceso o servicio. A veces se confunden y algo que va como un producto lo colocan como servicio o ponen ambos, entonces al final es como se transforma como en proyectos demasiado ambiciosos, en donde si ustedes simplemente se centraran
en algo un poquito más pequeño y apuntando solamente a algo más particular, podría ser una postulación más exitosa. Después tenemos otro punto que es débil conocimiento del mercado. Aquí también les he comentado anteriormente, en donde colocan como mercado el universo, ¿ya? No se centran en cuál va a ser su segmento, su objetivo de mercado, entonces, o simplemente está mal dimensionado. Entonces eso da pie a que ustedes quizás no hicieron una investigación muy acabada de cuál era el mercado de su solución, de su futura solución al problema. Lo mismo pasa con cuando no se diseñan mecanismos claros y eficaces para la transferencia y para la masificación. ¿Ya? A veces queda, o colocan un esquema y no explican nada luego a continuación. Entonces uno tiene que interpretar cuáles van a ser los mecanismos para transferir las flechitas para allá, flechitas para acá, pero al final, o sea, si ustedes idealmente logran la estrategia, como les comentaba anteriormente, la estrategia de transferencia o de masificación, la logran plasmar en el documento y que quede de manera clara y más redondita, tienen mayores posibilidades de mejorar sus propuestas. Como les comentaba, modelos de negocios estándar, generalmente recibimos modelos de negocio tipo Canvas, en donde, claro, se especifican cuáles son los socios clave, los clientes, pero quedan un poco en el aire cuáles van a ser las interacciones que van a haber entre estos socios clave y todo. Entonces es bueno siempre complementar con alguna explicación de cómo ustedes visualizan esta transferencia o masificación de los productos. Falta de socios clave también es otra debilidad. Y presupuesto poco balanceado. Aquí también quiero detenerme un momento en que un gran porcentaje de las propuestas solicitan la totalidad del subsidio. Esto es algo que también es tema porque nosotros recibimos proyectos de distintas áreas. O sea, ahora, en este caso estamos hablando de revolución tecnológica, pero si lo extrapolamos al genérico y a los otros temáticos, yo les diría que más del 90% de los proyectos, de las postulaciones, solicitan los 200 millones de pesos, o si no, 199.999.990 millones. Por lo tanto, el tema es que traten de ser un poco realistas en que de repente hay proyectos, como por ejemplo los proyectos TIC, que probablemente pueden ser incluso en periodos más cortos, no los 24 meses. Esta temática de revolución tecnológica, ustedes saben que los avances son muy rápidos, por lo tanto, también evalúen la posibilidad de acotar quizá un presupuesto y así incluso de esa manera ustedes pueden optar a que tengan mayores financiamientos en los otros proyectos. A veces hay falta de financiamiento porque claro, solicitan el total del monto y si solicitaran un poco menos le daría posibilidades a que otros proyectos también pudieran ser financiados. Por lo tanto, también tómenlo como una consideración. Tenemos también, por otro lado, la carta Gantt, que muchas veces es bastante genérica, con 3 o 4 actividades generales que tienen que ver como con el objetivo específico 1, objetivo específico 2 y 3, y alguna que otra actividad intermedia, y también hemos visto que hay debilidad de los hitos intermedios, ¿ya? O se confunden las actividades con los hitos. Eso es otro tema importante también a recalcar. Si bien, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la recolección de datos no es un hito. La recolección de datos es una actividad. Lo que podría ser un hito es la base de datos construida, por ejemplo. Eso da pie a que con la base de datos construida yo voy a poder seguir con mis siguientes actividades. Entonces, traten de visualizar cuáles son, o diferenciar más que nada, cuáles son las actividades que ustedes van a tener dentro del proyecto y cuáles van a ser los hitos relacionados a esas actividades. Ojalá que las cartas Gantt vengan bien detalladas y con tiempos también adecuados.
De repente pasa proyectos que la etapa de recolección de datos dura todo un año o incluso más, y tienen poco tiempo para luego validar o evaluar el desarrollo del algoritmo y qué sé yo. Entonces, también traten de balancear un poco esa parte, que quede una carta GAN coherente. Y finalmente, como recomendaciones, les queremos mencionar que es importante formar estos equipos interdisciplinarios para formular los proyectos. También asociarse con otras universidades o entidades elegibles, que no siempre, porque no siempre se tienen todas las capacidades dentro de la misma universidad. Pueden ser o dentro del mismo departamento, dentro de la misma facultad, conversen con colegas de otras facultades, con otras disciplinas, cosa de que se puedan enriquecer las propuestas. Otro consejo que se les puede dar es conversar las ideas de los proyectos con las entidades o las personas que usarán los resultados. Y preguntarse, ¿son necesarios para ella? ¿Están cubriendo sus necesidades? ¿Están dispuestos a usarlo? Entonces, eso también es un punto importante que se puede dar dentro de la formulación del proyecto. También preocuparse de diseñar una hoja de ruta de la masificación y transferencia desde un inicio. Obviamente quizás a lo largo del desarrollo pueden haber ciertos cambios, pero si ustedes se visualizan a un futuro con una hoja de ruta clara, es más fácil para el evaluador, para el comité, decir, ah, ya, ellos están apuntando por este camino, van a, qué sé yo, van a licenciar, o van a explotar la patente de otra manera. Entonces ahí ustedes tienen que jugársela y ver cómo ven ustedes a futuro la implementación de esta solución. Y finalmente, que no es menos importante, un buen consejo, creemos nosotros, es solicitar el feedback de los pares. ¿Ya? Yo sé que a veces uno está con poco tiempo, las postulaciones siempre se vienen encima, pero si es posible, si tienen algún partner que los pueda evaluar usted y contarle su propuesta, mira, ¿qué te parece? Eso es muy bueno, tener una retroalimentación de sus mismos pares previo a la postulación. Eso sería los principales consejos. Ahora podemos dar espacio a las preguntas. Mientras yo conecto el cargador. Hola, Ale, ¿qué tal? Veo que incluso ahora hay 2 personas que están accediendo a la charla. Bueno, tenemos algunas consultas que se han planteado a través del chat y están principalmente enfocadas respecto al capítulo 3 de las capacidades de gestión en cuanto al equipo de trabajo, sus dedicaciones y los PhD, ¿ya? Entonces, la primera consulta que se ha planteado es sobre los tesistas y memoristas de pregrado de carreras científicas, tecnológicas, ingeniería, si estos pueden postular. O sea, no, yo me imagino que la pregunta es si pueden postular como director del proyecto o dentro del equipo de investigación, asociado a los tesistas y memoristas de pregrado de carreras científicas, tecnológicas, ingeniería, si pueden postular este concurso. Vamos a ver. Sí, sí. A ver, los proyectos FONDEF son proyectos institucionales, ¿ya? Por lo tanto, si la institución define que el director de un proyecto pueda estar a nivel de un tesista, esa es la pregunta, ¿no? Si mal no entendí. Sí, es que claro, efectivamente, si es que los tesistas memoristas pueden participar para postular en este concurso. O sea, pueden estar dentro del equipo de trabajo, obviamente. O sea, no hay impedimento que ellos puedan postular de todas maneras. Pero como les digo, los proyectos son institucionales, por lo tanto, es la institución la que define finalmente quién quiere que sea existe mucho ruido, dice. Quién sea el director o director alterno o investigador del proyecto. Okay. ¿Se escucha interferencia, chiquillos? Sí, pero no sé estamos tratando de identificar quién está generando la interferencia.
Están todos con el audio desactivado. Tú, Eric. Soy yo. Ahí ¿Ahora? pasó. Ahí pasó. Bien. Ok, vamos ahora a las otras consultas. Están relacionadas con los PhD joven. Entonces, la pregunta es si es que los PhD pueden ser académicos jóvenes de jornada completa que pertenecen a la institución beneficiaria. Sí, no hay impedimento para que, o sea, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la obtención de los 5 años del título, no hay impedimento para que una persona ya contratada pueda formar parte y tenga el tiempo, digamos, las 140 horas mensuales para poder destinarlos al proyecto. Perfecto. Otra consulta, Alejandra, con respecto a los PhD, es si pueden tener algún contrato con otra institución que no es la beneficiaria. Sí, mira, lo que se pide acá es una cantidad de horas, ¿ya? Por lo tanto, si hay un investigador que tiene una cierta cantidad de horas en una universidad y otra cantidad de horas en otra universidad, pero tiene el tiempo en la institución en la que está postulando, no hay problema en que pueda participar dentro del equipo de trabajo del proyecto. Perfecto. Otra pregunta es si nosotros podemos indicar algún rango o un porcentaje aceptable para la dedicación que debería tener el director del proyecto o el director alterno. Ya. Nosotros no tenemos porcentajes mínimos de participación del proyecto en el cargo de director o director alterno. Por lo tanto, eso se evalúa en la medida en que uno vea cómo viene configurado ese equipo de trabajo. Ya quizás el director a veces puede dedicar menos tiempo, pero si se ve subsanado con alguien, con algún profesional, con algún investigador que sea fuerte en el área y que tiene una mayor dedicación, entonces los evaluadores ven cómo viene configurado el equipo de trabajo y en virtud de eso evalúa si es pertinente o no. Ahora, se puede dar también en que se encuentra que no tienen una dedicación adecuada y se les puede poner como exigencia que el director o director alterno suban su dedicación horaria. Esas son todas las posibilidades que se podrían dar. Ok, gracias. Ahora hay otra consulta con respecto si pedir el monto y el tiempo máximo dentro de la propuesta, si es que eso influye en una mayor exigencia o descuento de la puntuación final. A la nota final me imagino que se refiere la consulta. Y se podría ser contraproducente al momento de tratar de adjudicar el proyecto restringiendo los resultados con plazos o costos. No, para nada. No, o sea, que no se malentienda en todo caso, que por ejemplo el comentario que hice de que todos los proyectos pedían el total de la cantidad, no, o sea, se evalúa cada propuesta en su mérito y en la parte de recursos solicitados se ve que efectivamente no estén tan infladas las cifras en recursos humanos o en los equipamientos, pero en ningún caso se va a bajar la nota porque pidan el máximo del subsidio y el máximo de tiempo, ¿ya? Que no se entienda de esa manera. Ok. Hay otra consulta con respecto al formulario. Dice que no existe una opción más interdisciplinaria o que abarque la observación de la Tierra en el cuadro 1.1. Por ejemplo, en cambio climático, el cambio de cobertura terrestre está vinculado a vulnerabilidad y adaptación, pero ninguna de las alternativas disponibles abarca todo lo que incluye las coberturas de suelo y que implica biodiversidad, ecosistemas, crecimiento urbano. ¿Cuál sería recomendable elegir? Mira, lo que sería recomendable elegir, bueno, este es de cambio climático, ¿no? Me imagino. La que más se asemeje a tu área de investigación,
La verdad es que no podemos, quizás puede ser que algunas categorías se puedan quedar afuera, pero si tú seleccionas una categoría y luego en tu formulación está bien fundamentado, no debería haber inconveniente en que, o sea, no debería quedar fuera porque no está dentro de los lineamientos. Ok. Otra pregunta es si un director puede ser investigador de otra postulación. O sea, si un director puede ir como director en una propuesta y además como investigador en otra postulación. Sí, eso es factible y ha pasado otras veces. O sea, siempre y cuando les den las dedicaciones horarias en ambas propuestas, si ambas propuestas son adjudicadas, se verá cuál es la dedicación que tienen, pero no hay impedimento. El único impedimento que hay es cuando se repite director y director alterno en dos propuestas, ahí solamente se va a adjudicar la de mayor puntaje. Perfecto. Hay una pregunta respecto al formulario de la planilla de costo. Dice que en el caso del presupuesto hay celdas que hacen referencia a miles de pesos y otras que no hacen referencia. La pregunta es si pueden suponer de que todos los montos solicitados se refieren a que deben estar presentados en miles de pesos. Sí, en la planilla de costo efectivamente van en miles de pesos. Ahora, me parece que en algunas cartas de aporte está en pesos, ¿ya? Y ahí no hay problema. O sea, ustedes vean en qué formato está y sigan el formato en que está. O sea, no van a quedar fuera de base porque ponen en miles de pesos o en pesos, ¿ya? O sea, no hay inconveniente en eso, no es tema de admisibilidad. Perfecto. Y hay una última consulta en el chat sobre si podemos reforzar o dar algunos tips adicionales respecto a cómo presentar un buen modelo de masificación. Sí. Mira, lo importante del modelo de masificación, como les comentaba en la presentación, ahora nosotros solicitamos una estrategia. Entonces, es importante que ustedes, con los partners que vienen ahora en esta propuesta, ejecuten, o sea, visualicen o diseñen una estrategia y luego a futuro cómo ese desarrollo se va a masificar dentro de ya sea un ministerio, una política pública o qué sé yo. La idea es que la estrategia sean los pasos a seguir para que la solución que ustedes están planteando se logre concretar en el futuro, con las etapas de desarrollo. Sí. Bueno, destacar también que las oficinas de transferencia y negocio también dentro de las universidades son una unidad que les puede prestar apoyo para poder definir adecuadamente temas asociados a un esquema de negocio o modelo de transferencia, ¿ya? Hay otra consulta respecto a si un profesional que está contratado por 24 meses en un proyecto FONDEF y que mantiene un porcentaje de 100% de dedicación a ese proyecto. La pregunta es si puede participar en otro proyecto FONDEF con una dedicación de un 50%. Perdón, actualmente está participando en un 100%. Claro, o sea, efectivamente está en un proyecto que está contratado ya por 24 meses en un proyecto FONDEF y que tiene un porcentaje de dedicación de un 100%. Entonces la consulta es si en esa situación esta persona puede participar en otro proyecto FONDEF con una dedicación de un 50%. Que tendría que trabajar un y medio jornada. Claro, eso no es humano. No es humano, claro. Si ya tiene su 100% hacia un proyecto FONDEF, entonces no es recomendable que se comprometa con actividades en otro proyecto, incluso con un 50% de dedicación, entonces no le dan los tiempos. Claro, efectivamente, habría que hacer ese análisis, porque efectivamente quizá el proyecto que señala la persona que consulta puede que termine durante septiembre su ejecución y una posible adjudicación de una propuesta nueva
puede ocurrir de este proyecto en harto tiempo más, así que quizás por ahí ocurre de que efectivamente en esa época donde el proyecto se adjudique, se libere la dedicación de esa persona. Hay una sección dentro del formulario en donde ellos declaran los compromisos de dedicación horaria para otros proyectos de investigación, ya sea financiados por ANIT u otras entidades donde se declara por año cuál es la dedicación que tiene esta persona a esos compromisos horarios. Hay otra consulta respecto a cuál es el sentido de la declaración del formulario de evaluaciones previas. Evaluaciones previas, claro, o sea, ustedes pueden informar las evaluaciones previas que ha tenido la propuesta, de tal manera que los evaluadores puedan tener una retroalimentación o información adicional de cómo ese proyecto fue evaluado. O sea, de hecho es positivo colocarlo dentro de la formulación del proyecto para ver cómo ustedes se hicieron cargo de las observaciones que les hicieron los pares evaluadores. Efectivamente. Ok. Otra consulta, ¿cuál es la diferencia entre el concurso IT y esta convocatoria de IDEA I+D? Ya. Bueno, la principal diferencia es la línea de investigación en la que ustedes se encuentran. O sea, el IDEA I+D está en una etapa más temprana, en donde ustedes con antecedentes previos que sustenten una hipótesis van a lograr validar un prototipo en el plazo de 2 años. Luego en el IT es una etapa posterior. Una vez que ustedes han validado ese prototipo, siguen en su escala de desarrollo para poder acercarse un poco más hacia una aplicación real o en un entorno real. Entonces, esa es la principal diferencia. Uno está un poquito más atrás, o sea, esta convocatoria está un poquito más atrás del IT. O al revés, dicho al revés, el IT es una etapa posterior al I+D. Perfecto. Acá llegó otra consulta sobre si podíamos precisar un poco más la indicación de que si el PhD de menos de 5 años de antigüedad a la obtención del grado, si no viene identificado en la propuesta eventualmente no sería bien evaluado. Entonces esa es la primera parte de la pregunta, si se puede precisar esta indicación. Ya, no, mira, no, también espero que no se haya entendido mal en que no es que se evalúe mal si es que el PhD viene como NN, además que se entiende que dentro de estas postulaciones incluso ustedes pueden venir con una persona y luego cuando se adjudica a esa persona, no sé, se ganó un postdoc o algo y por algún motivo no puede estar en la propuesta y eso no impide, digamos, que el proyecto sea felizmente ejecutado. Lo que les trato de decir es que dentro de la formulación del proyecto estén las personas de las distintas disciplinas que requiere la propuesta y que se vean reflejadas dentro del formulario. ¿Ya? Lo que les indicaba yo, que de repente pasa que hay proyectos, por ejemplo, estos del área salud, en que vienen solamente profesionales del área de salud y dentro de la propuesta no hay ningún ingeniero en computación, ingeniero que pueda, con experiencia y que pueda aportar en machine learning, inteligencia artificial, robótica, lo que sea, los desarrollos más ingenieriles, y eso es lo que le quita puntaje, pero no que venga como NN. Eso no es impedimento ni tampoco baja puntaje, sino que es que dentro de la propuesta se note que esté en los conocimientos, las cabezas pensantes de esas áreas y que hayan puesto su parte, su granito de arena dentro de la formulación del proyecto. Ok. Creo que por ahí abordé casi todas las preguntas que se establecieron en el chat. Quizá ahora podríamos dejar abierto el micrófono para ver si hay algún valiente que quiera plantear alguna inquietud o que quisiera que profundizáramos en algún aspecto.
Yo quisiera hacer una consulta. Bueno, hice la pregunta, ¿cierto?, de las diferencias entre los proyectos IT y me gustaría un poquito más de profundización, porque no me queda tan claro, fíjate. Y la otra consulta, que fue la última que planteé, parece no se entendió muy bien, es, porque claro, pareciera ser cierto que esta convocatoria tiene estaría más destinada hacia el ámbito, bueno, de la salud, como se ha ejemplificado, de la empresa en general, problemáticas de ese tipo, pero estoy pensando en el ámbito de la educación, ¿no? Y ahí entonces me gustaría tener alguna orientación, ¿no? A nivel de las problemáticas. Generalmente los proyectos, claro, se plantean a nivel de proyectos idea, pero pensando, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el procesamiento del lenguaje natural, donde se puede, cierto, trabajar bastante ahí para mejorar a nivel del lenguaje. Entonces, eso me gustaría, un poquito más a nivel de la problemática en el ámbito de educación, como alguna orientación, y un poquito más de explicación en las diferencias de esta, digamos, tecnología revolucionaria, como se está planteando, y los IT. Perfecto. En relación a tu primera pregunta de la diferencia entre el I+D y el IT, como te comentaba, en esta etapa nosotros esperamos que ustedes logren una validación del prototipo, ¿ya? O como antes le llamábamos, prueba de concepto. Entonces, una vez que tú ya lograste validar este algoritmo, por ejemplo, en cierta cantidad de casos, y se logra que hay una eficiencia y que están todos tus criterios abordados, entonces de ahí puedes pasar a un IT, en donde el siguiente paso es escalar ese desarrollo, ¿ya? Ese sistema que fue en condiciones muy controladas de laboratorio, por decirlo de alguna manera, logres pasarlo a un entorno en condiciones más reales. Y ahí ya pasas a un IT. Ahora, siguiendo con esa misma explicación o esa misma lógica, nos pasa que nos queda claro que no hay una diferenciación por parte de los investigadores al respecto, porque tenemos proyectos que se postulan al I+D y luego no son adjudicados, pero llegan al IT. Entonces eso es porque no hay una claridad de hasta dónde llega un concurso y otro. Y por eso es que estamos haciendo este ciclo de difusiones para tratar de clarificar ese tipo de dudas. Ya como te digo, en el I+D la idea es poder validar que tu prototipo funciona en un entorno controlado. Con eso nosotros quedamos contentos, tranquilos, por decirlo de alguna manera. Y luego el IT lo tienes que llevar a etapas de condiciones más reales, a un entorno de aplicación real o más real, cercano a la realidad. Sí, ¿Ya? Y por el otro, ¿perdón? Sí, es que entiendo yo esa diferencia. Si a lo mejor yo estoy confundida, porque esta charla, ¿cierto?, tiene como temática son, ¿cierto?, las distintas áreas temáticas que se están cubriendo en esta convocatoria de FONDEF, donde una es la revolución tecnológica. Entonces, lo que yo me estoy preguntando es, ¿este es un IT? No. Entonces este es un proyecto idea con la temática revolución tecnológica. Claro, y ahí es donde entonces uno dice, bueno, ¿cómo se deslindan, cierto? Los límites, ¿no? Entonces, es un proyecto entonces que puede estar a un nivel, ¿cierto? No ya de masificación, el del que estamos hablando, ¿cierto? En este momento, sino que a un nivel, ¿cierto?, todavía a lo mejor de piloto, pero que, ¿cierto?, va a tener que tener una fuerte, ¿cierto?, perspectiva en esta temática de utilización tecnológica
y revolucionaria porque se está pensando, ¿cierto?, a nivel de inteligencia artificial, por lo que yo veo que es lo que se ha planteado un poco en la charla. Ya, Claro. ahí me queda más Súper bien. claro. Sí, Sí. ahí me queda más claro. Ahora, en el contexto ¿cómo visualizan, cierto? Yo quisiera una ejemplificación un poquito hacia la parte también gubernamental, ¿cierto? Educativa, hacia la educación. Sí. De hecho, mira, hemos recibido propuestas. Yo, mire, les di el ejemplo del área salud, pero solo un ejemplo. Hay ejemplos ingenieriles, hay ejemplos del área de educación, hay ejemplos del área agropecuaria que están relacionados con esto, con la revolución tecnológica o la aplicación de la revolución tecnológica en estas áreas, distintos sectores o rubros productivos. Y efectivamente en el área social también quizás les puede ser un poquito más complejo el alcance, pero si ustedes logran una validación de un sistema, una plataforma, un software, algo a nivel de pequeña escala, y están resolviendo la problemática que ustedes están planteando, cae perfectamente dentro de esta convocatoria. ¿Ya? O sea, no hay inconveniente en que, porque de hecho, si ustedes se fijan en los lineamientos que hay de revolución tecnológica, de hecho, el primero es como bien amplio, dice que impacten, digamos, en los distintos rubros, no estamos diciendo solamente que tiene que ser del área salud o del área agro, no, es como bastante amplio. También el cuarto lineamiento tiene que ver con mejorar temas de datos, ¿ya? Que maneje el Estado. Tenemos proyectos en ejecución también en esas líneas. Por lo tanto, no hay complicación y que puedan postular del área de ciencias sociales en revolución tecnológica siempre y cuando se utilicen estas herramientas que yo les comenté, no hay inconveniente. Ya. Va a haber, digamos, un espacio también porque, claro, la competencia ahí no va a ser muy fuerte. O sea, estoy pensando, a ver, lo presento por ID, ¿cierto? General, o por ¿cierto? Por esta temática, que en cuanto a las opciones, ¿no? Pensando en que sí hay una tecnología de base de inteligencia artificial. Eso está dado así ya. Entonces, claro. Sí, pero me da susto competir con el ámbito de salud, con el ámbito, porque, claro, son a veces son productos como más, no sé, más tangibles, que tienen más, y nos pasa a nosotros que trabajamos en el ámbito de las humanidades, de la educación, que a veces no. Claro, no, pero de todas maneras te digo, no hay ningún impedimento, no hay una restricción a que sea solamente del área ingenieriles o del área salud, no, sino que en este caso igual, en particular, este desafío país es bastante amplio. Muchas gracias por las aclaraciones. Gracias. Ahí Mario está levantando Sí, la... tenemos una manito virtual levantada de Mario Ramos. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hola, Alejandra. Mario? Hola, ¿cómo estás, Eric? Gracias, muy buena presentación. Y yo quería dos consultas muy breves. La primera, me quedó una pequeña duda respecto a los PhD de 5 años. Es decir, ¿podría haber un PhD que tenga un contrato en otra institución? Con jornada completa, por ejemplo. No hay problema eso siempre y cuando su institución le autorice las horas que va a participar del proyecto. Claro. Si su Ya. institución lo autoriza, sí, y de acuerdo a las áreas, o sea, si esta persona está contratado por academia y tiene un espacio para horas de investigación, obviamente puede Perfecto. ser, y siempre y cuando la institución beneficiaria o las instituciones beneficiarias lo permitan. Lo permite, claro. Y lo otro, una pregunta respecto a los montos ¿hay cuotas de adjudicación por áreas temáticas? O sea, el general tiene una cantidad de recursos. Sí. Acá, ¿cuántos proyectos se van a aprobar en el fondo? Esa es la pregunta, no sé si aproximadamente Mira, en este tema. en un inicio nosotros teníamos dinero para adjudicar 12 proyectos en los temáticos, ¿ya? En total, ¿ya? En total, Incluyendo revolución ya. Wow. tecnológica, crecimiento, ¿ya? Ya, Entonces lo que daba un promedio de 4 proyectos por desafío país.
Actualmente, como les comenté al inicio de la presentación, no sé si alcanzaste a conectarte en Sí, ese sí, momento, lo escuché. tenemos nuevos recursos, pero todavía estamos viendo la distribución de esos recursos dentro de los temáticos, ¿ya? Por lo tanto, no te puedo dar un valor así, un número, pero sí va a ser un número mayor a 4, porque estamos Ya, todavía vale, definiendo cómo va a ser esa distribución de los recursos nuevos que llegaron. Y lo otro ya. también que hay que tener en consideración, que estamos viviendo en una situación bastante volátil, por lo tanto, si bien hoy día nos dicen que tenemos más recursos, si en algún momento por alguna necesidad más de arriba necesitan recursos, puede ser que esos recursos no estén, pero por lo menos tenemos asegurados esos 12 proyectos para todos los temáticos, al menos. Ya, Alejandro. Listo, muchas gracias. Súper buena la presentación. Gracias, Alejandro. Gracias, Mario. Gracias. Nicolás está también levantando una manito virtual por ahí. Sí, hola, buenos días Alejandra, hola Eric. Bueno, la consulta básicamente es por algo que mencionó Alejandra en un apartado de la vinculación entre las entidades asociadas, porque en el proyecto uno describe la pertinencia de cada entidad, pero también queda la duda si es que hay que vincularlas, por ejemplo, generar una articulación a nivel regional, ejemplo, si tienen la intendencia, porque también vamos a tener la municipalidad. Entonces, ¿qué rol cumplen entre ellas? Hay que describir cómo va a ser esa especie de pirámide o esa especie de articulación entre el público, privado, alguna ONG en caso de que haya, o solamente basta con la descripción de la pertinencia de cada una por sí sola. Hay que hacer como esta unión, por así decirlo. Sí, absolutamente. Idealmente tienen que hacer esa vinculación, cómo se van a articular entre ellas, porque una cosa es que, claro, sean del rubro y sean pertinentes para el proyecto, pero otra cosa es cómo van a conversar entre ellas, ¿ya? Y también cómo van a conversar con actores relevantes futuros dentro del desarrollo. Eso también es importante. Por eso es que hablamos ahora actualmente de la estrategia de masificación, ¿ya? Entonces, una cosa es que la entidad per se le da pertinencia al proyecto porque tiene las necesidades, tiene las capacidades para poder apoyar en el desarrollo, pero cómo se van a articular entre ellas, cuáles van a ser los roles, si una va a distribuir, la otra va a masificar, la otra va a apoyar en el desarrollo, va a ser un partner tecnológico, ese tipo de cosas tienen que quedar establecidas dentro del formulario, idealmente. Súper, entonces con las cartas, bueno, de cada entidad también se detalla un poco los aportes, incrementales y no incrementales, y en base a eso también hay que describirlo en el formulario. Por ejemplo, si tenemos una entidad que va a masificar, ya sea seminarios, webinars, que está hoy en día, cursos de capacitación, la otra podría aportar quizá implementación tecnológica para el proyecto. Y eso es así sucesivamente, ¿cierto? Exactamente, sí, es cómo se van articulando, cómo se van vinculando una a otra. Entonces, desde ese punto de vista está correcto. Excelente, muchas gracias Alejandra y Eric por la presentación. Gracias, Nicolás. Sí, no tenemos más manitos levantadas, no hay más consultas en el chat, así que estaríamos ok por ahora. Sí, aparentemente hemos respondido las preguntas. Bueno, dejaremos la presentación, yo creo, dentro del concurso, me imagino yo, dentro de la página de ANID del concurso, ahí podemos compartirles la presentación para que la tengan en cuenta y logren mejorar las postulaciones y tener el mayor de los éxitos. Sí, les deseamos mucha suerte desde ya, éxito para la postulación y bueno, repasar harto ahí las bases del concurso. En los anexos están los formularios de evaluación, está la prueba ahí para que puedan hacer el ejercicio de que efectivamente con la propuesta que presentan están abordando todos los aspectos que van a ser evaluados. Y súper importante en este temático es hacer esa formulación en base a la línea temática específica a la que están postulando. Ya eso es importante para los proyectos también. Sí, y recordar que el plazo ahora es hasta el 15 de abril, por lo tanto tienen un poquito menos de un mes para poder mejorar sus propuestas y tratar de seguir los tips que le hemos podido dar para que puedan tener éxito en sus postulaciones. Muchas gracias a todos.
Gracias. Que tengan buena semana. Igualmente. Chao, gracias. Chao. Adiós. Francisco, salió. No, ahí está. Francisco, espérate un ratito. Estoy aquí. Ya. Calladito. Pero te veíamos ahí, así que nos daba seguridad. Nada, ¿de qué, por favor? Chao a todos los que quedan. ¿Quién apaga la grabación? ¿Eric o Ale? Yo. Ahí sí. Dale. Tuve que eliminarlos manualmente porque ya. ¿Quieren que la apague? Córtalo. Sí, sí, corta.